Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hay tres informaciones que desde mi punto de vista están estrechamente vinculadas. La primera de ellas recogen unas declaraciones del ministro de Defensa, del secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Lloyd Austin, y dice lo siguiente: Estados Unidos se encuentra en un punto crucial en su relación con China. Cuando habla de punto crucial, está sugiriendo que es un asunto decisivo, una cuestión ahora mismo determinante en los actuales momentos, y necesitará recurrir a su poderío militar para garantizar que los valores estadounidenses, no los de Beijing, se establezcan las normas globales en el siglo XXI. Yo creo que esto supone un cambio de acento en la estrategia de los Estados Unidos. Está claro, y lo estamos viendo ya en los últimos tiempos. Antes hacíamos hincapié, poníamos el acento en la competitividad de la economía y en los vínculos comerciales con otras naciones. Barack Obama, por ejemplo, impulsó el acuerdo transpacífico porque ayudaría a Estados Unidos a trazar las reglas de los intercambios comerciales a nivel global. Pero ahora el acento se está poniendo en otra cosa. Se está poniendo en el uso de la fuerza militar. Sigue diciendo la información: el discurso de Austin en el Foro Reagan de Defensa Nacional culminó con una semana en la cual el Pentágono se enfocó de lleno en el ascenso de China y lo que podría significar para el lugar de Estados Unidos en el mundo. El lunes, el Pentágono publicó un reporte anual sobre seguridad china que advierte que Beijing probablemente tendrá más de 1.500 ojivas nucleares para 2035, sin esclarecer cómo China podría usarla. Yo creo que realmente ya tienen muchas, porque la capacidad nuclear de China es suficiente como para provocar una gran desgracia a nivel mundial si llegara a producirse una confrontación. Y a esto se anexan las armas nucleares que tiene Rusia en su poder, una nación con la que hay dificultades en el terreno militar, aunque no un enfrentamiento directamente con los países desarrollados, pero sí un conflicto en el que participan las grandes potencias de Occidente. Entonces yo creo que la amenaza nuclear y la posibilidad de que China aumente ese poderío no es el asunto determinante. Hay suficiente poderío nuclear como para pensárselo bien. China es el único país con voluntad y con cada vez más poder para reformar su región y el orden internacional a fin de adaptar sus preferencias autoritarias, dijo el señor Austin. Así que déjenme dejar algo en claro: no permitiremos que eso suceda. El Pentágono también está preocupado por Rusia y sigue comprometido con armar a Ucrania al tiempo que evita que ese conflicto escale a una guerra entre Estados Unidos y Moscú, subrayó Austin en el foro que se llevó a cabo en la biblioteca presidencial Ronald Reagan. No seremos arrastrados a la guerra con Putin. Yo no entiendo qué es lo que significa dejarse arrastrar, porque, como decía hace un momentito, si bien es cierto, no hay un enfrentamiento directo, la verdad es que quien sostiene a Ucrania es Occidente, sobre todo Estados Unidos, y esa es una manera de dejarse arrastrar, es una manera de involucrarse,
que además de eso arrastra no solo a Estados Unidos, está arrastrando al mundo entero, porque las repercusiones tienen lugar a nivel global. En estos próximos años finaliza el señor Austin, fijaremos los términos para nuestra competencia con la República Popular China. Tales términos formarán el futuro de la seguridad en Europa. No dice aquí de qué manera Estados Unidos se propone plantear los términos, si es mediante una negociación o si intentará hacerlo de forma individual, de manera unilateral. Se supone para que unas reglas puedan evitar conflictos, lo ideal sería que fueran el producto de las negociaciones, y más si se trata de seguridad, porque imponer unilateralmente las normas de seguridad implica un incremento de las tensiones y de los riesgos de una confrontación, porque nadie va a aceptar, ninguna gran potencia, que se le impongan medidas que afecten su seguridad. Fue lo que ocurrió precisamente con Rusia. Y si entonces se está hablando de reglas de seguridad pactadas, entonces hay un reconocimiento del rol que juega China, de su poderío, de su influencia, y entonces habría que preguntarse entonces cómo es que usted va a diseñar las reglas de seguridad en Europa cuando ahí está Rusia con unos planteamientos concretos. Se supone que eso tendría necesariamente que pasar también por un acuerdo con esta nación, aunque pudiéramos estar sugiriendo que quien tiene la llave en Rusia es China y que por tanto es con China con quien hay que ponerse de acuerdo. El tiempo se encargará de esclarecer muchas cosas. La segunda información dice lo siguiente, es un solo párrafo que quiero compartir. El gigante tecnológico Apple planea trasladar parte de su producción fuera de China después de que unas protestas anticonfinamiento en la mayor fábrica de iPhone del mundo retrasasen su producción. El gerente general de la compañía, Tim Cook, ve a Vietnam y la India como nuevos centros de producción. Esta gran empresa pretende trasladarse de China por esa circunstancia, la política de cero COVID, pero mira hacia países como Vietnam y como India. Es decir, pretende permanecer en la zona asiática. Y la tercera información dice lo siguiente, ya vamos a ver en breve cuál es la relación que vemos entre las tres. La tercera dice que India podría convertirse en la tercera economía más grande del mundo para el 2030, superando a Alemania y Japón, según reportes de la compañía de análisis financiero Standard & Poor's y el banco de inversiones Morgan Stanley. Standard & Poor's pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto nominal indio subirá de promedio un 6,3% hasta 2030, mientras que Morgan Stanley espera que el PIB se duplique con creces respecto a los niveles actuales para 2031. India tiene las condiciones para experimentar un auge económico impulsado por la deslocalización, la inversión en fabricación, la transición energética y la infraestructura digital avanzada del país, reza un informe de Morgan Stanley. Entonces, ¿qué relación existe entre estas tres informaciones? Vamos a ver. Bueno, lo primero es que ustedes recordarán, Estados Unidos, tras la finalización de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética, se dedicó a consolidar su condición de gran potencia del mundo, como la única gran potencia del mundo.
Y eso pasó por la reorganización geopolítica de Europa del Este, la ampliación de la OTAN, acercando sus bases militares al territorio de Rusia, y también por unos esfuerzos adicionales en la zona de Oriente Medio, encaminados a lograr el control de los recursos energéticos, reduciendo con algunos proyectos de gasoductos la dependencia de Europa de los combustibles de Rusia. Si nos ubicamos en el momento en el que se iniciaron esos esfuerzos, nos daríamos cuenta de que en aquel entonces, estaba planteado un grave reto para la humanidad por el agotamiento, según se decía entonces, de las fuentes tradicionales de energía. Eso culminó con un rotundo fracaso. Los esfuerzos duraron 20 años. Y en esos 20 años apareció en la zona del Lejano Oriente un nuevo peligro. Esa estrategia estuvo encaminada a la contención de Rusia, porque se pensaba que Rusia sería la nación con mayor capacidad para, en un plazo determinado, poder desafiar el poderío estadounidense. Porque, como decía Henry Kissinger, es uno de los estados de tipo continental, un gran territorio con muchos recursos naturales y al mismo tiempo un gran poderío militar. Y los esfuerzos estuvieron encaminados a contener a Rusia. Pero en la zona del Lejano Oriente apareció un peligro mayor. Y entonces Estados Unidos tuvo forzosamente que modificar su política, reorientando todos sus esfuerzos a la contención de China. Ese cambio de estrategia la facilitó la aparición de la tecnología del fracking, que convirtió a Estados Unidos en una gran potencia productora de petróleo, la principal potencia exportadora productora de petróleo. No exportadora, pero sí productora, al menos con capacidad para producir mucho petróleo y gas, porque la tecnología ayuda también para la explotación de los yacimientos gasísticos. Entonces ya no había esa presión por el tema energético. Además, se descubrieron nuevas reservas de petróleo en el mundo. Y ahora, pues no tenemos planteado el problema que sí existía, se avisoraba a principios de los años 2000. Entonces, dentro de la nueva estrategia, Estados Unidos encontró una resistencia de sus socios europeos en la OTAN para lograr ese viraje hacia una política de contención de China. De ahí que Estados Unidos diera el paso de crear el AUKUS, obviando la OTAN, creando una alianza con Reino Unido y Australia. Reino Unido se había desvinculado de la Unión Europea, una potencia nuclear, y bueno, con esa alianza se pretendía aplicar una política, proyectar poder hacia la zona del Indo-Pacífico. Pero en ese interín aparece el reclamo de Rusia de nuevas normas de seguridad, porque Rusia entendió, si Estados Unidos se está retirando de Oriente Medio y esa era su política de contención de Rusia, significa que las políticas de contención de Rusia fracasaron. Además, ya Rusia había hecho una demostración de poder en Siria cuando cambió el curso de los acontecimientos en ese país y en la zona. Recuerden que Estados Unidos incluso concibió
un entendimiento, la posibilidad de un entendimiento con Irán, lo que reflejó el cambio en la correlación de fuerza. Y cuando Estados Unidos estimuló el golpe contra Víktor Yanukovych en Ucrania, Rusia respondió con la anexión de Crimea y se produjo ahí esa rebelión de la población de origen ruso en el Donbass. Entonces, la retirada de Oriente Medio, que se produjo de una manera ruidosa y que puso realmente en cuestionamiento toda la estrategia, la capacidad de Estados Unidos, Rusia la quiso aprovechar, entendió que era el momento para pasar una factura, porque mientras se estuvo acercando la OTAN en su territorio durante todo ese proceso, la debilidad rusa no permitía un reclamo efectivo, una oposición efectiva a esos planes. Y entonces Rusia quiso arrancarle a Occidente nuevas normas en materia de seguridad. Pero Estados Unidos aprovechó esa situación para convertir ese desafío de Putin en una oportunidad para unificar a la OTAN y para producir entonces un efecto hacia China, de cara a China, porque decía que había resistencia a ese cambio, a seguirle los pasos a Estados Unidos en su intención de pasar de una política de contención de Rusia a una política de contención de China. Y eso lo ha logrado con, yo creo que con creces, porque unificó la OTAN, aunque esto está teniendo unas consecuencias graves para Europa, que hemos analizado también en otros programas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué relaciono India con las oportunidades que ofrece la deslocalización de empresas y el potencial económico, la dinámica de crecimiento económico que en un plazo de apenas 7 años le harían saltar 2 peldaños por el tamaño de su PIB, convirtiéndose en la tercera economía del mundo, superando a Alemania y superando a Japón, reitero, en apenas 7 años? Eso dice que hay una nueva potencia en ascenso, que además de colocarse en una tercera posición en el ranking de los países más desarrollados por el tamaño de su PIB, es una potencia nuclear. Entonces la pregunta es si en este proceso de lucha, de contención de China, no se producirá un fenómeno parecido al que se produjo mientras Estados Unidos estuvo entretenido tratando de contener, de asegurar que Rusia no avanzaría a la velocidad que le permitiera desafiar a Estados Unidos como gran superpotencia. En ese proceso, decíamos, apareció una amenaza mayor, que es China. Y entonces, en la política de enfrentamiento, en esta nueva etapa de contención de China, pudiera muy bien aparecer una nueva amenaza, un nuevo desafío, que en este caso sería India, por el poderío económico que está acumulando y que por lo general se traduce en influencia política, o por lo menos en reclamos de influencia política. Entonces, en un caso como ese, que no se puede descartar, estaríamos repitiendo la historia. Ya lo dijo Henry Kissinger. Henry Kissinger se adelantó, porque en el año 2000 o en el 99, cuando publicó su libro Diplomacia, que hemos mencionado aquí muchas veces, él advirtió
que Estados Unidos sería superado en un tiempo no muy largo como potencia económica, y también aparecerían nuevos estados con gran poder militar, y que Estados Unidos no debía desesperarse por eso, sino más bien adaptarse para una coyuntura de ese tipo y seguir, no obstante a la aparición de eventuales estados competidores, seguir influyendo en la política mundial. Kissinger decía que era algo inevitable, pero lo que está planteando Lloyd Austin es que Estados Unidos utilizaría hasta la fuerza militar para evitar ser superado por China, lo cual es una, reitero, modificación sustancial de la política exterior de Estados Unidos, y eso entraña gravísimos riesgos. Bueno, permítanme hacer una pequeña pausa, en breve retorno.